APA. En el ámbito académico, este reconocimiento se hace a través de la referencia en los trabajos de clase, proyectos y tesis de grado. Deben incluir citas y bibliografía o lista de referencias, pues de lo contrario estarían incluyendo en un plagio. El estilo APA brinda los lineamientos suficientes para cumplir con un postulado. Con la aplicación del estilo APA se evita el plagio. Un artista, intérprete o ejecutante es la persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. Esto es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. El autor es la persona física que realiza la creación intelectual. El autoplagio es algún trabajo, proyecto, documento donde se utilizan las ideas principales y permiten reconocerlas. Esto con varios objetivos. Reconocer el trabajo ya realizado. No duplicar información o distintos documentos. Orientar oportunamente al lector. El citar es reproducir las palabras dichas o escritas por alguien para apoyar o confirmar algo que se dice. En el derecho ambiente es la persona natural o jurídica a quien cualquier título se transmiten los derechos reconocidos. Entre las citas dice, una cita es una expresión parcial o de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencias precisas de una imagen o fuente y la consignación dentro de una estructura de un texto. Entre las citas está la cita textual. Esa cita es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. También tenemos las citas de menos de 40 palabras. Esas se escriben de inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Tenemos la cita de más de 40 palabras y en esa se escriben aparte del texto con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca un punto antes de los datos. También tenemos la cita de parafraseo. Se utilizan las ideas de un autor, pero en las palabras propias del escritor. Es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. En las reglas se unen los números de autores. Cuando hay dos autores, sus apellidos van separados por Y y se publican en inglés con AND. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez se indican los apellidos de todos y posteriormente se cita solo el primero y se agrega ET seguido de un punto. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero seguido del ET punto desde la primera citación. Cuando es un autor compartido, se coloca el nombre de un organizador en vez de un apellido. La primera vez, el nombre completo y entre las paréntesis se indican las siglas. Cuando es un anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra anónimo. Cuando es una cita de una cita, es cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Cuando hay notas, se realizan párrafos que implican o explican lo desarrollado en el texto. Estos se deben marcar entre comillas, con un número, en este caso. Una referencia es un listado de información completa de las fuentes citadas en un texto que permite identificar y localizar para cerciorarse de una información contenida allí o complementaria. La diferencia entre una referencia y una bibliografía es que la lista
es el autor, incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. Y en una bibliografía cita trabajos que sirvieron con fundamento o si son útiles para una lectura. Es de suma importancia, nunca se debe referir a un autor que no haya sido citado en un texto o viceversa. En una referencia las podemos encontrar en un libro. En un libro es en las primeras páginas. Tiene una identificación que provee toda la información necesaria para referirse a una referencia bibliográfica. Las formas básicas es con tu apellido, coma, A.A, el año, el título, el lugar de la publicación, 2 puntos y la editorial. También tenemos cuando es un libro con autor, cambia nada más, se pone así, apellido, coma, doble A, punto, el año, el título, la ciudad, el país, más los 2 puntos y la editorial. Cuando es un libro de versión electrónica, que es en online, lleva su apellido, las 2 A's, el año entre comillas, su título, punto, se pone recuperado de la página de internet, en este caso sería http www. Y el lugar de donde fue encontrado. Un capítulo de un libro es cuando el libro es con un editor, y es decir, que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores. En las publicaciones periódicas, el artículo científico, entre comillas, se pone el lugar del periódico y ya va dando la información. Cuando hay un artículo en online, siempre tienes que poner el apellido, dos A's, punto, entre comillas, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, entre comillas, su número, seguido de una coma con pp, o sea, el número de páginas, y recuperado de dónde. Las normas APA se encuentran entre los estándares académicos más importantes del conocimiento científico. Su primera aparición nos remonta hasta 1929, cuando se hizo público el primer esbozo del manual de normas. El primer punto es escritura, calidad y precisión. Si bien el manual APA no estipula de todo el escrito el contenido, esto es el contenido de un documento académico, es importante que la comunicación de las ideas y conceptos sea eficaz. Para ello se invita a que los investigadores eviten las generalidades, ambigüedades y redundancias, que solo entorpecen la formulación de tales ideas. El 2 es formato y presentación de trabajos. El primero es tipo de letra por Times New Roman, en tamaño de letra 12 y márgenes de 2.54 centímetros por los lados de la hoja. El 5, tablas y figuras. Al momento de crear figuras y tablas, en este documento es posible utilizar todo tipo de programas y recursos electrónicos. No hay una indicación rigurosa o puntual sobre el modelo que debe utilizarse. Eso sí, tablas y figuras deben ser enumeradas con números arábigos según el orden como se van mencionando en el texto. Asimismo, las figuras y tablas deben incluir un título claro y preciso como encabezado. No está permitido el uso de sufijación como la primera, la 2 y la APA. Recomienda un formato estándar de tabla donde no se utilicen líneas para las filas ni celdas, solo para las columnas. En caso de explicar abreviaturas o citar una fuente protegida, es válido incluir una nota para el uso de material con derechos de reproducción. Es necesario disponer de la autorización por escrito del titular de los derechos.
Los encabezados son con el fin de facilitar el orden de los contenidos a desarrollar. El manual APA recomienda la jerarquización de la información, aclarando que los encabezados no llevan mayúsculas sostenidas o números. El nivel 1 es encabezado centrado en letra negrita, con mayúsculas y minúsculas. El nivel 2, encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas. El nivel 3, encabezado de párrafo con sangría, negritas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Y el nivel 4, encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursiva, mayúscula, minúscula y punto final. Nivel 5, encabezado de párrafo con sangría, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final. El 4 sería seriación. La seriación puede realizarse con viñetas o números. Los números son para el orden secuencial o cronológico. Se escriben números arábigos seguidos de un punto. Lo otro es el listado de referencias. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En este sentido, una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. En contraste, una bibliografía posterior cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura. En estilo APA se usan las referencias. Importante, todos los autores citados en el cuerpo del texto o trabajo deben coincidir. Hasta aquí concluye nuestro tema de los formatos APA, explicado por nuestra compañera Pérez Guadarrama, Rocío Shim, en las cámaras Flores Luna Jessica y su compañera Ibáñez Rivera Ilia. Nos despedimos.